Saludos a todos y a todas, amigos y amigas. Hoy estamos en el Tibes. Bueno, mi gente, ya estamos en el área, así que espero que esta nueva aventura la puedas disfrutar. Y por aquí estamos entrando para las oficinas del Centro Ceremonial Indígena El Tibes. Así que espero que puedas aprovechar este video hasta el final. Disfrútalo. Bueno, saludos a todos. Aquí les presento a Luis Fernández, que él trabaja en este lugar, el Centro Cultural Indígena del Tibes. Así que él va a decir unas palabras para ustedes. Saludos y bienvenidos al Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Aquí esto es un centro de arqueología e historia donde estudiamos, conocemos y aprendemos de dos de las cuatro culturas indígenas que ha tenido Puerto Rico, generalmente lo que es la cultura de los indios Ineri Saladoides y Pretaínos. Los yacimientos aquí encontrados son tanto de esas dos culturas. Los indios Ineri fueron los que primeros habilitaron lo que conocemos como el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, de acuerdo a la documentación arqueológica. Y luego, posteriormente, pues, van a venir los pretaínos. A diferencia de los Ineri, ¿verdad? Los pretaínos, ellos van a utilizar lo que conocemos como el Parque Ceremonial de Tibes, así mismo como lo dice el nombre, un centro ceremonial, construyendo los batalles y las plazas que van a visualizar cuando Ángel esté en la zona arqueológica. Y ahí se marca la diferencia entre lo que era el Tibes primerizo, que era el Tibes de los indios Ineri Saladoides, que era un lugar para vivir, a su transformación a un centro ceremonial, razón del nombre hoy, de los indios pretaínos, elaborando y desarrollando o construyendo las plazas y los batalles en la zona arqueológica del parque. Muchas gracias por esa tremenda información, Luis. Y nada, nos gustaría saber, ¿verdad?, cómo se puede llegar a la dirección, si te la sabes, y un número de teléfono para aquellas personas que quieran venir a este lugar se pueda contactar. Pues nos encontramos en el barrio Tibes en Ponce, frente a la carretera 503. El número de teléfono del parque se los voy a mencionar, ¿verdad? 787-840-5685, y un segundo número de teléfono es el 787-840-2255. Estamos abiertos de martes a domingo de 8 a 3 de la tarde, recibiendo grupos, visitantes tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos, también internacional, y recibiendo grupos escolares y grupos interesados en el turismo arqueológico e histórico de Puerto Rico. Los esperamos. Así es que pase por aquí, haga arreglos y venga a este lugar turístico y aproveche este lugar. Así que seguimos. Muchas gracias. Sí, entonces aquí estamos en el centro ceremonial y exclusivamente en el museo, que vamos a estar viendo algunas cosas, ¿verdad?, que han dejado lo que son los indígenas, como estos ídolos, ¿verdad?, de los taínos y de la cerámica que ellos hacían. Aquí también, ¿verdad?, pues tenemos lo que son vasijas o pedazos de vasija y, ¿verdad?, interesante lo que es la historia acerca de los que son los indígenas como tal. Y vemos, ¿verdad?, sus amuletos, sus cositas que ellos hacían, hechos a mano. Ellos no tenían ninguna maquinaria para hacer estas cosas. Así es que, ¿verdad?, interesante cómo podemos ver que estos indígenas taínos pues trabajaban a mano y dejaban, ¿verdad?, sus formas, los petroglifos y, ¿verdad?, su cultura como la dejó, ¿verdad?, en la historia. Y seguiremos viendo algunas cositas en esta área del museo que nos pueden brindar, ¿verdad?, para nosotros entender cuál era la cultura taína aquí en la isla de Puerto Rico.
Según en el descubrimiento del Tíbes en el 1975, luego del paso de la tormenta tropical Eloísa, una finca privada del barrio Tíbes fue expropiada por el gobierno municipal de Ponce para salvaguardar el patrimonio arqueológico que recién fue encontrado. Un equipo de arqueólogos, historiadores y geólogos se dieron a la tarea de excavar el área donde se descubrieron 7 bateyes, 2 plazas ceremoniales y una importante cantidad de vasijas, entierros, amuletos, semíes, cerámica y burenes. Mediante el estudio científico se determinó que el Valle de Tíbes fue poblado por las culturas Inneri y Pretaína. Y aquí les voy a presentar unas fotos acerca de los hallazgos que se lograron encontrar en este lugar, ¿verdad? Como ¿verdad? Estos hallazgos que van a presenciar en esta foto, no sé si se puede apreciar bien en el video, pero ustedes ven, ¿verdad?, que en la arqueología de este lugar hicieron excavaciones para poder encontrar lo que son estos hallazgos, como los parques ceremoniales, donde los indios pues hacían sus ceremonias, también los petroglifos, al igual que también pues donde ellos jugaban, porque también tenían sus parquecitos hechos, para ellos tener sus juegos también. Así que aquí les presento, ¿verdad?, lo que se pudo encontrar en este lugar, en este parque El Tíbes en Ponce. De la importancia del Centro Ceremonial Indígena de Tíbes, es uno de los principales centros ceremoniales en las Antillas, uno de los poblados más antiguos de Puerto Rico. Hay evidencia clara de la cultura Inneri y Pretaína, las plazas ceremoniales, la cerámica, los semíes y utensilios al alcance de su vista. Y tenemos ejemplos también de su jardín botánico natural, entre ellos está el úcar, la guásima, el corozo, el tachuelo, el corazón y guanábano. Y aquí tenemos lo que son los restos humanos enterrados en forma fetal. Junto a su cuerpo se hallaron ofrendas mortuarias, vasijas con comida y fragmentos de vasija. Esta costumbre pertenece a la cultura pretaína, aproximadamente del año 600 a 1200 después de Cristo. Los indios Inneri o saladoides fueron los primeros ceramistas y agricultores en poblar las Antillas, procedentes del área del río Orinoco, Venezuela. Llegan a Tíbes aproximadamente para el año 300 después de Cristo. Alcanzaron un gran desarrollo cultural basado en el cultivo de la yuca y construyeron sus aldeas cerca de las costas y los ríos. Su manifestación artística más importante consiste en un rico diseño de cerámica de base rojiza. Aplicaban dibujos blancos, geométricos, y muchos de sus vasijas adoptaban forma de campana invertida. Los objetos de piedra para uso ceremonial son escasos y en la mayoría de los casos se limitan a pequeños amuletos. Utilizaron del Valle de Tíbes con carácter sagrado. Bueno, mi gente, hemos visto lo interesante de este museo. Ahora vamos a otras áreas para seguir investigando qué nos puede mostrar este bello parque del Tíbes en Ponce. Aquí en esta área, ¿verdad? Pues algunas también parte de la historia en cuestión de lo que se ha podido encontrar, como las dietas y creencias cambiantes acerca de los indígenas caribeños. Ahí tenemos, ¿verdad?, lo que son la calidad de alimentos, parece que de las personas o recursos alimenticios caribeños. Y vemos, ¿verdad?, que ellos se comían algunos alimentos, frutas, algunas hojas, pueden ser también estos animales que ustedes ven por aquí. Y nada, y aquí estamos viendo entonces parte de la artesanía de los indígenas como tal, ¿verdad?, de lo que se ha podido encontrar y explorar en estas áreas. Así es que espero, ¿verdad?, puedan seguir disfrutando de este lugar y sobre todo esta información. Gran cantidad de las 130 osamentas encontradas pertenecen a la cultura Inneri. Los indígenas creían en la vida después de la muerte y es por esta razón que los enterramientos
eran acompañados de ofrendas tales como caracoles, vasijas y otros artefactos. Los cadáveres se colocaban en una posición flexionada con las rodillas sobre el torso. Y aquí tenemos parte de la evidencia acerca de la arqueología de este lugar, ¿verdad? Cómo tuvieron sus hallazgos. Y aquí vemos, ¿verdad?, algunas fotos que podemos presentar para que ustedes vean, ¿verdad? Ahorita eran fotos en blanco y negro, estas son fotos más coloridas. Así que vemos, ¿verdad? Identificamos cómo estos hallazgos fueron tan importantes para este lugar, que se ha hecho un lugar turístico de parte de la historia de los indígenas que vivían aquí en Puerto Rico. Y ahí vemos, ¿verdad?, parte de lo que fue su cultura y mientras todo iba cambiando. Hoy en día, ¿verdad?, pues estas casitas así es difícil de encontrar. De hecho, este era el lugar donde se estaba haciendo la arqueología. Y aquí vemos algunas de las herramientas que se utilizaron para lo que era limpiar algunas áreas y excavar también. Aquí vemos algunas herramientas que ellos utilizaban. Y ahora vamos de camino hacia el parque como tal, así es que vamos a ver lo precioso de este parque. Así que siga conmigo, no te apartes, mira este video y comparte también. Y aquí tenemos lo que es la artesanía indígena y cualquier duda o pregunta que usted tenga. Mira, aquí hay su número. Y también si vas a comprar alguna de estas vasijas, pues aquí vemos entonces que también se las pueden vender. Y miren qué interesante, aquí este puente que vamos a cruzar, parece que fue destruido en el huracán George. Pero dice aquí que esto fue restaurado en el 1999. Así que bueno que lo pudieron restaurar para nosotros poder pasar por aquí, por este puente, y disfrutar entonces de lo que nos trae este parque Tibes de Ponce. Y entiendo, ¿verdad?, que como está pasando el río por esta área, los indígenas necesitaban mucho de lo que es del agua del río, al igual que también buscaban alimentos en el río como peces. Así que ellos eran grandes cazadores y por esa razón no morían ni pasaban hambre, porque ellos cazaban para comer y también traer a la familia, traer un rico alimento. Bueno, y también entonces pasaremos lo que es las vistas del jardín botánico llamado Carmen o Carmela Martínez Alvarado. Eso es, ¿verdad?, algo parte que el gobierno municipal ha hecho aquí para restaurar este lugar y embellecerlo. Así que vamos a estar viendo lo que es el jardín botánico del Parque de Tibes. ¡Tremendo! Y de hecho, cuando hablamos de la cultura pretaína, ellos ocuparon el valle de Tibes varios siglos después de los Inneri. Eran agricultores de la yuca, cazadores y pescadores. El río Baramaya, hoy portugués, le proveyó a ambos grupos alimentación y transporte. De este periodo, en el museo se muestran amuletos, cerámica y objetos de piedra tales como semíes, aros y codos. También construyeron las plazas ceremoniales y los batelles que hoy día se visitan. Aquí celebraban lo que es el juego de bola y batú o batú, que además de ser un pasatiempo y un deporte, tenían un carácter sagrado. Y algo que podemos encontrar en estos lugares o parques ceremoniales que no puede faltar es la ceiba. De ahí vemos ese gran árbol, mire qué alto.
Pero lo que identifica este árbol son las espinas que le salen del tronco. Así es que esta es la ceiba. Miren qué interesante. Aquí podemos encontrar también lo que son un árbol de jobos, un árbol frutal y medicinal, familia, para el que no lo sepa. Los jobillos o jobos son medicinales. Y regularmente cuando una planta o una fruta es medicinal, también se consideran las hojas que puedan ayudar también al sistema del cuerpo de la persona, porque pueden ayudar en cualquier cosita. Solamente hay que buscar lo que es la información correcta y, ¿verdad? Y no hacer algo que sea erróneo. Y aquí vemos, ¿verdad?, que también las avispas están por aquí, esperando que no se me enojen y me piquen. Pero nada, tener cuidado, ¿verdad?, al pasar por estos senderos y evitar molestar a los animalitos, a los insectos, para que dejen a uno también tranquilito. Seguimos el recorrido. Y aquí vemos lo que es un árbol de níspero. Voy a enseñar su fruta. Mírala aquí. Ahí vemos el árbol de níspero y al lado hay uno de caimito, si no me equivoco. Lo digo por la hoja de los caimitos también. Así es que, bueno, los indígenas, ellos aprovechaban los frutos de estos árboles para también alimentarse. Y seguimos entonces la caminata, llegando a lo que son los parques ceremoniales como tal de este lugar, que fueron descubiertos. Y entonces ahí los vamos a estar viendo. Ya estamos llegando. De hecho, les quiero compartir esta información. Ustedes saben, ¿verdad?, que aunque se dijo ya al principio, pero aquí se hable al público de martes a domingo. También cierran los lunes y los días feriados como Año Nuevo, Día de Reyes, Viernes Santo, Acción de Gracia, Navidad, Día de Madres y de los Padres. El precio de la entrada, los $3 adultos, 2 de niños de 6 a 12 años, $2 nada más, y unos 50 que sean personas de 60 a 74 años. Y para los niños de 5 años o menos es gratis, al igual que para los adultos de 75 años o más. Así que pase por aquí. Y ahora aquí vemos, ¿verdad?, cómo se definían lo que son los parquecitos. Y era que los indígenas acomodaban un sinnúmero de piedras a lo largo, haciendo como un área o de juego o también para hacer sus ceremonias religiosas. Así es que aquí vemos, ¿verdad?, uno de ellos, uno de los más grandes de este sitio. Y espero, ¿verdad?, que ustedes lo puedan apreciar, cómo se pueden ver todas esas rocas alineadas de una manera en que esto hace como un parquecito. Hoy en día nosotros los coliseos, las canchas y todo eso, vemos que están rodeados de muros. Pues prácticamente para ellos esto era algo así, ¿verdad? Como que ponían unos muritos porque esta era el área exclusivamente para hacer sus juegos, o en otras áreas donde ellos hacían sus ceremonias religiosas. Algunas veces vemos estas formaciones, ¿verdad?, como si alguien hiciera como un poquito de hueco aquí en esta área. Y ahí es donde también lo que son las indias, o las indígenas, mejor dicho, pues ellas hacían también a veces sus moldes, sus masitas y sus cosas.
bregaban en estas áreas de las piedras. A veces no sé si lo usaban para tallar, hacer algo, pero por lo menos, ¿verdad?, para amasar. En los ríos utilizaban para limpiar, ¿verdad?, lo que son lo poquito que tenían para cubrirse, pues ellos también lo limpiaban en el río. Y entonces aquí vemos lo que es la plaza principal. La plaza principal, donde generalmente todo el pueblo se reunía. Habían como unas entraditas a este lugar, y entiendo, ¿verdad?, pues aquí en este lugar pues podían tomar decisiones, ¿verdad?, o hacer algunos cultos religiosos, entre otras cosas que hacían en estos lugares. Así que vemos lo que es la plaza principal de este lugar. De hecho, quiero decirles a ustedes, ¿verdad?, que si les interesa este lugar, acérquese. Es un lugar tranquilo. El costo no es muy caro para entrar a este sitio y poder aprovechar este lugar histórico de sumo interés para la isla de Puerto Rico. Así que puedes llegar a este sitio. Puedes también buscar la información, ¿verdad?, que nos dio el compañero Luis Fernández. Y entonces, nada, puede pasar por aquí y disfrutar de este lugar. Venga en familia, venga en grupo y aprovechen para enseñarles a esos niños que van creciendo, para que escuchen y vean y sientan lo que ha sido la historia de la isla de Puerto Rico. Y aquí encontramos un petroglifo, no sé si se puede apreciar, pero ahí está. Miren, familia, lo que ha caído de ese árbol. ¿Ustedes saben lo que es esto? ¿Y para qué se usaba? Déjenmelo saber en los comentarios. A ver si tú sabes de verdad para qué utilizaban este fruto. Y aquí tenemos lo que se le dice la Plaza de Estrella. Ahora, ¿por qué se le dice Plaza de Estrella? Ustedes ven esa forma que tiene ahí al lado. Pues esa es la forma que tiene aquí en esta placita. Es como una estrella, por eso le dicen Plaza Estrella. Aunque también creemos, ¿verdad?, que los indígenas creían mucho lo que es en el dios sol, también creían en el dios luna, las estrellas y todas esas cosas. Y puede ser que también pueda ser hasta un sol. Pero dice ahí, ¿verdad?, que es la Plaza Estrella. Y esa es la forma, ¿verdad?, que le podemos dar a ese lugar. Es como una estrellita prácticamente. O bueno, ¿verdad?, lo que dice ahí, una estrella. Así es que miren esta área. Ahí vemos lo que es la puntita de una de las estrellas. No sé si se puede apreciar bien, pero aquí llegamos hasta la puntita de la estrella como tal. Y de aquí entonces miramos hacia allá. Y esta es la Plaza Estrella aquí en este lugar. Y creo que he llegado a lo último de esta área, de este parque ceremonial indígena Tibes. Aquí vemos, ¿verdad?, que esta es una plaza un poco más pequeña. Lo estoy, ¿verdad?, más o menos señalando. Es una placita más pequeña. Es como un rectángulo prácticamente, pero mucho más pequeño. Así es que aquí vemos, ¿verdad?, lo que es el centro ceremonial indígena, el Tibes. Y aquí vemos otro lugar donde dice Batey de la Hilera. Ok, puedo entender que es esta formación o esta, ¿verdad?, estas rocas que están aquí,
que lo que hace es como, ¿verdad? Solamente una línea y entonces por eso entiendo que le pusieron el bate y la hilera. En estos lugares aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Les quiero dejar saber que como llueve, hace sol y es una isla tropical, pues entonces uno pasa la cortadora de grama y si llueve no pasa mucho tiempo en cual la grama o la hierba crece rápidamente. Eso prácticamente para los que queremos tener los patios limpios o recogidos se nos hace difícil, ¿verdad? Porque es una isla tropical. Y familia, tampoco las condiciones del tiempo en el mes de verano, ¿verdad? Los meses de verano. Es que a veces hay que tener un poquito de cuidado para cuidar estos lugares, porque cuando vienen tormentas y huracanes, a veces haces escantes con los árboles, los zumba al suelo y, ¿verdad? Pues es mucho más difícil. Y cuando suceden esas cosas, estos lugares lo tienen que cerrar durante un breve corto tiempo para poderlos remodelar o restaurar. Así es que estos lugares se mantienen muy lindos, muy limpios, pero así, si usted viene para aquí, para estos sitios, por favor, no tire basura, mantenga este lugar así, es más, mantenga lo mejor de como lo vio. ¿Por qué razón? Porque estos lugares son lugares históricos, hay que protegerlos. Esto es para el turismo, tanto interno como externo. Si vienen los de afuera, pues que vengan y disfruten, y los de aquí de Puerto Rico, que disfrutemos también. Así que, por favor, apoyemos la isla de Puerto Rico y estos lugares turísticos. Hola, caballito. ¿Cómo está? Oiga, mi gente, este árbol está aquí, es un árbol de ceiba con los brazos abiertos esperando que tú lo abraces. ¿Quién es el primero? Y aquí estoy en un área que es bastante llana y aquí vemos al medio como una colección de piedras también y en el medio leña. Parece que era para una fogata, pero también parece que antes aquí era donde estaban los bohíos que yo les hablé ahorita, que pues por los tiempos de huracanes y tormentas, pues lamentablemente, ¿verdad? Pues han sido llevados por los huracanes y los vientos, así es que, pero aquí estamos en el área que había dicho donde antes estaban los bohíos. Así que miren, familia, pero nada, esperemos en un futuro que vuelvan a poner unos bohíos aquí y que, ¿verdad?, las personas que vengan por ahí pues puedan disfrutarlo. El lugar está precioso, está hermoso. Venga, venga familia, venga a este lugar, disfrútelo. De verdad que no se va a arrepentir. Un lugar tranquilo, un lugar relajante, un lugar donde tú te puedas sentar hasta la sombra de un árbol y disfrutar un ratito de este ambiente, de la naturaleza de este lugar. Así que hemos llegado prácticamente ya al final de este video, de este contenido. Espero que lo hayas disfrutado hasta el final. Y sobre todo, me gustaría que si tú has visto este video hasta ahora y quieres ver otros más, pues mire, suscríbase a este canal para que no se pierda esos videos, pero dándole a la campanita, porque si tú le das a la campanita, pues entonces cuando yo comparte el video, te van a llegar entonces las notificaciones. Espero, ¿verdad?, que hayas disfrutado y entonces, como decimos por ahí, ¡seguimos!
En el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 16, dice lo siguiente: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí Pablo vuelve al informe que había iniciado en su oración en favor de los lectores, que podrían sentirse desanimados por su encarcelamiento. Concibe una experiencia muy distinta para ellos y para nosotros, una vida bañada en poder, en amor, que vienen del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu. Concluye con una doxología estimulante, una plegaria de alabanzas a Dios. Y no quiero dejar de darle las gracias a todos mis suscriptores y gracias por acompañarme en este video y llegar hasta aquí. Así es que todos que sean bendecidos y adelante. ¡Y seguimos!